Perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Alma Natalia Costa Martínez, yo soy tutora de la materia de biología, particularmente he estado trabajando con el grupo 01 de los aspirantes de nuevo ingreso para el examen de admisión de la Universidad de El Salvador. Para los que no han tenido la oportunidad de presenciar alguna de la videoconferencia que relaté hace una semana, siempre les detallo la importancia, ¿verdad?, de que vayamos desarrollando la agenda y los subtemas de los diferentes contenidos que se han compartido en el aula virtual y que se van liberando en los diferentes foros. En esta ocasión vamos a desarrollar siempre de la materia de biología el tema metabolismo, anabolismo, catabolismo y particularmente la fotosíntesis en su fase clara y en su fase oscura. Igual reiterarles que yo he estado comunicándome con ustedes a través de los correos electrónicos, enviándoles semana a semana el tema de la semana, los subtemas, y también hemos estado compartiendo e interactuando con ustedes en los diferentes foros un poco para alentarlos a que sigan estudiando para que el día del examen de su admisión ustedes estén en la materia de biología muy bien preparados. Reiterarles también que esa videoconferencia está siendo grabada y que la pueden buscar en el sitio de Urani US en YouTube para que puedan repasar los temas que estamos seguros que han venido desarrollando semana a semana. Bueno, vamos a iniciar esta videoconferencia. Principalmente, siempre me gusta establecer un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta videoconferencia? En un primer momento es comprender conceptos básicos. Recordemos que de un tema principal y de los subtemas debemos siempre estar claros de los conceptos básicos. En este caso, además de los conceptos básicos del metabolismo celular, ¿verdad?, particularmente vamos a estudiar dos procesos del metabolismo celular, que son el anabolismo y el catabolismo. Vamos a también comprender, estudiar y a memorizar en esta videoconferencia ejemplos, similitudes y diferencias. Es importantísimo dentro de los procesos, la definición de los conceptos, ver cuáles son sus diferencias y similitudes para que haya una mayor comprensión del tema. Otro de los objetivos también es aprender cuáles son las fases de la fotosíntesis. Conceptos básicos, como muy bien se los mencionaba, eso es importante que lo comprendamos y lo memoricemos. Ejemplos, similitudes y diferencias. Ese sería el objetivo de la videoconferencia de este día para que podamos comprender el tema que vamos a estar desarrollando. ¿Cuál es el alcance? Es importante que determinemos el alcance porque sabemos que hay otras videoconferencias en las cuales se tocan otros tópicos y asimismo también otros temas. El alcance es el metabolismo como tal, el metabolismo celular. Recuerden que en los temas anteriores, en las semanas anteriores, en el material que hemos venido viendo en cada uno de los foros, hemos venido estudiando desde la evolución de la vida, los seres vivos, antecedentes históricos y hemos estudiado la célula también en todo este ámbito de lo que es la biología. Y ahora ya en este tema vamos a desarrollar únicamente el metabolismo, dos procesos de él que son el anabolismo, el catabolismo y particularmente la fotosíntesis en su fase clara y en su fase oscura. ¿Cuáles son los límites? Siempre considero importante establecer cuáles son los límites porque el tema de la célula, los seres vivos y su evolución, su transformación, su reingeniería, particularmente es bien complejo. Entonces sabemos que la terminología y los diferentes conceptos, ¿verdad?, son muy amplios. Entonces, en esta presentación vamos a tocar un solo ejemplo del metabolismo celular, porque tenemos otros procesos, ¿verdad?, que es la fermentación, la digestión y la mitosis. Esos no los vamos a tocar, nos vamos a limitar a hablar del metabolismo celular y en su defecto, ¿verdad? En otras videoconferencias no dudo que también van a tocar estos otros temas, pero por ahora, solo dentro del metabolismo celular, el proceso que vamos a estudiar es
el anabolismo y el catabolismo. Vamos a entrar en materia con qué es metabolismo. Déjenme decirles que metabolismo, ¿verdad?, viene del griego metabole, que significa cambio, y ismo, ¿verdad?, significa cualidad. Es decir, que metabolismo, ¿verdad?, separándolo, esta palabra compuesta significa, ¿verdad?, la cualidad que tiene de generar un cambio en un organismo. Recuérdense que en el estudio de este tema, muy bien a veces comentamos en nuestros familiares, entre nuestros amigos, cuando hablamos de diferentes enfermedades, cuando hablamos de dietas, hablamos, es que la verdad que cada uno tiene un tipo diferente de metabolismo, decimos, eso es correcto, ¿verdad? Cada metabolismo celular de cada ser vivo, hay explícitos diferentes comportamientos. Entonces ahora como tal vamos a estudiar el metabolismo celular. Ya les dividí la palabra que es compuesta, que metabolismo, ¿verdad? Metabole significa del griego cambio y ismo significa cualidad, es decir, la cualidad que tienen los seres vivos para sufrir cambios. Eso significa metabolismo. Célula ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? La palabra célula que significa, pero ahora en su compuesto metabolismo celular, particularmente el concepto es el siguiente. Es un conjunto de cambios químicos, bioquímicos y biológicos que se producen continuamente en las células vivas de un organismo. Recuerden, conjunto de cambios, estamos hablando de transformación. Bioquímica, ¿verdad? Podemos decir bioquímica que incluye los biológicos y los químicos, que se producen continuamente, ¿verdad? Están en movimiento en las células vivas de un organismo. El metabolismo es un proceso, muy bien se los mencionaba al inicio de esta videoconferencia, que vamos a hablar, ¿verdad?, del metabolismo celular y diferentes procesos, pero particularmente vamos a hablar de esos dos procesos que es anabolismo y catabolismo. Otros procesos, como muy bien los mencionaba en los límites, es la fermentación, la digestión y la mitosis. Pero esos procesos no los vamos a tocar, pero deben de tener claro que dentro del metabolismo celular existen estos procesos. Y ahora vamos a hablar de estos por alguna razón bien particular y ya se las vamos a desarrollar. El metabolismo, como les reiteraba, es un proceso que consta de dos fases. Estas dos famosas fases de las cuales vamos a hablar. Anabolismo y catabolismo. Por alguna razón es que se estudian de manera conjunta. Tenemos claro cuál es el concepto de metabolismo. Ahora, ¿verdad?, dentro del metabolismo celular, como ya tenemos claro cuál es el concepto de metabolismo celular, vamos a estudiar estos dos procesos dentro del metabolismo celular, que es el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es el conjunto de procesos. Recuerden que estamos hablando de procesos de las células. Del metabolismo que tienen por fin la síntesis de componentes celulares a partir de precursores de baja masa molecular. Por lo que también recibe el nombre de biosíntesis. El anabolismo también es una de las dos partes que suele dividirse el metabolismo, que ya sabemos que son estas mismas. A diferencia, el catabolismo es la parte del proceso metabólico que consiste en la degradación de nutrientes orgánicos, transformándolos en productos finales simples, con el fin de extraer de ellos energía química y convertirla en una forma útil para la célula. Es decir, dentro de los diferentes procesos que tiene el metabolismo celular, el anabolismo y el catabolismo, ¿verdad?, dependen uno del otro. Por ejemplo, el anabolismo construye y reorganiza moléculas. Escuchen, su función principal del anabolismo es construir y organizar moléculas, a diferencia del catabolismo, que de las desintegra. ¿Por qué las desintegra? Porque cuando se da ese fenómeno bioquímico del catabolismo es cuando las células, las moléculas se llenan de energía, se desintegran y se liberan.
Estamos claros que anabolismo, para entenderlo en su ámbito amplio, para no hacerlo tan complejo, construye y reorganiza moléculas. Y el catabolismo las desintegra, porque es liberador de energía, ¿verdad? Además de eso, ¿verdad? Para que entendamos el catabolismo, un ejemplo, como podríamos decir, es la glucosa, ¿verdad? La glucosa construye y reorganiza esas moléculas. Y por ello el anabolismo y el catabolismo actúan en fases independientes, pero a la vez dependen uno del otro, ¿verdad? El anabolismo construye, el catabolismo libera energía, pero sin duda alguna dependen uno del otro. No podemos construir una molécula si no se libera, ¿verdad? Si no hay una energía que la desintegra, y en esa desintegración se da esa famosa relación bioquímica en la que los seres vivos se transforman. Bueno, entonces, ¿verdad? Ya estudiamos lo que es el anabolismo y el catabolismo. Como les mencionaba y les reiteraba, el catabolismo es la parte del proceso metabólico que consiste en la degradación de nutrientes orgánicos, transformándolos en productos finales simples, con el fin de extraer de ellos energía, que era lo que mencionaba, química, y convertirla en una forma útil para la célula. Bueno, como en nuestro tema, ¿verdad?, tenemos el estudio de la fotosíntesis. Déjeme decirle que la fotosíntesis es el ejemplo más representativo de lo que es el anabolismo. Ahorita les vamos a dar un ejemplo ya representativo de un ser vivo, ¿verdad? Hay muchos ejemplos, pero nosotros particularmente vamos a hablar de la fotosíntesis. Yo sé que ya se recordaron de los años de escuela, cuando estudiábamos lo que eran dentro de los seres vivos. La fotosíntesis prácticamente es una reacción bioquímica. La fotosíntesis, como bien lo dijimos, es importante estudiar los conceptos muy básicos. O función clorofílica, que así se le llama también, es la conversión de materia inorgánica a materia orgánica. Esa transformación es la fotosíntesis, gracias a la energía que aporta la luz. Ya vamos a darnos cuenta, ya vamos a tener una representación de lo que es la fotosíntesis. Este proceso, ¿verdad?, el de energía lumínica, se transforma en energía química estable, siendo, ¿verdad?, aquí tenemos el NADPH y el ATP. El ATP significa energía, son reacciones químicas, ¿verdad?, las primeras moléculas en las que se almacena esta energía química. Pero antes, ¿verdad?, de continuar con lo que es la fotosíntesis, y yo espero que les haya quedado muy claro lo que es uno de los procesos del metabolismo celular, que es anabolismo y catabolismo. Antes de profundizar en la fotosíntesis, tengo preparado para ustedes un video resumen animado para que ustedes puedan ver de una manera, digamos, representativa e ilustrativa lo que es anabolismo y lo que es catabolismo.
¿Sí se mira? Ok. Bueno, vamos a retomar la presentación. Vamos a retomar la presentación. Esperamos que con ese corto video y muy representativo les haya quedado muy claro el ejemplo de lo que es los dos procesos que hemos estudiado en esa videoconferencia dentro del metabolismo celular, anabolismo y catabolismo. Donde nos habíamos quedado en la presentación, precisamente, es reiterarles ¿qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis, como lo pudieron ver en el ejemplo, ¿verdad? Es un claro ejemplo del anabolismo. Y nos han pedido que además de los conceptos básicos de la fotosíntesis, profundicemos en lo que son sus dos fases, que es la fase clara y la fase oscura. Por alguna razón se llama fase clara y fase oscura, que ya se las vamos a detallar. Entonces, para ello, ¿verdad? Decimos que la fotosíntesis es la conversión de la materia inorgánica a materia orgánica, gracias a la energía que aporta la luz, que esa es la fase clara. En este proceso, la energía lumínica, que es la fase clara, se transforma en energía química estable, ¿verdad? Siendo, ¿verdad?, estas reacciones bioquímicas las primeras moléculas en las que se almacenaba la energía química. Ese es el concepto en términos generales de lo que es la fotosíntesis, que es un ejemplo de anabolismo, y anabolismo es uno de los procesos de lo que es el metabolismo celular. Para que la fotosíntesis se pueda llevar a cabo es necesario la clorofila, que se encuentra presente en las hojas. Estamos hablando de la fotosíntesis, estamos hablando de la naturaleza de un ser vivo, de una planta, ¿verdad? Ya que esta es la encargada de la absorción de la luz durante el día, adecuada para que se pueda realizar. Es decir, hemos escuchado, para hablarlo de manera más representativa, que a veces hay plantas, ¿verdad?, como seres vivos que necesitan estar bajo el sol, decimos. Por ejemplo, una planta que podemos asimilar es la famosa, esta planta que se da en los diferentes pórticos, en los diferentes muros,
¿verdad? Que es una planta que necesita bastante iluminación, que necesita mucho del sol para reproducirse, para transformarse y para florecer, ¿verdad? Estamos hablando de, ya me voy a recordar el nombre de esta planta para que me entiendan, ¿verdad? Ya que esta es la encargada de la absorción de la luz adecuada para que esta se pueda realizar, que es lo que le mencionamos. La clorofila es la que proporciona el color verde a las plantas. Esta atrapa la luz del sol junto con el dióxido de carbono y lo transforma a la savia de bruta a elaborada, es decir, como un fruto, ¿verdad? Crece, se madura, así también las plantas llevan un procedimiento. Y dice que a la vez es su alimento. A su vez, las plantas producen oxígeno y los pulsan a través de las hojas. Aquí les estoy explicando brevemente, dentro de la fase clara y la fase oscura, cómo es el proceso de la fotosíntesis. Vamos a hablar de las fases, ¿verdad? Como venimos en la congruencia venimos hablando del metabolismo celular. El metabolismo celular ya vimos cuál es su concepto. Dentro del metabolismo celular hay diferentes procesos. El que es materia de estudio en esta videoconferencia, ¿verdad? Son dos, el anabolismo y el catabolismo, que ya dijimos que el anabolismo es el que construye y organiza las moléculas y el catabolismo es el que libera la energía. Dentro de estos dos procesos, ¿verdad? Vamos muy detenidamente, y es lo que estamos estudiando, es un ejemplo de anabolismo que es la fotosíntesis. La fotosíntesis, que es dentro de la naturaleza biológica, un procedimiento, ¿verdad? que se ve representativo en los seres vivos, que son las plantas. Y dentro de esta fotosíntesis hay dos fases que necesita esta transformación de lo que es las plantas, que se divide en dos fases, es la fase clara y la fase oscura. La fase clara o fase luminosa, ¿verdad? La fase fotoquímica, dice, o la reacción de Hill. La reacción de Hill es por la persona que dio el estudio y profundizó en lo que es este fenómeno. Es la primera fase de la fotosíntesis, que depende directamente de la luz o energía lumínica para poder obtener energía química en forma de ATP. ATP es una reacción química y significa energía. A partir de la disuasión de moléculas de agua formando oxígeno y nitrógeno. Por otro lado, ¿verdad? Como su nombre lo dice, la fase oscura biosintética o asimilatoria de la fotosíntesis es su conjunto de reacciones independientes de la luz. Es decir, que la fase clara, como su nombre lo dice, la fase luminosa, depende directamente de la luz, a diferencia de la fase oscura, que es independiente de la luz. Que pueden ocurrir tanto de día o como de noche, es decir, es independiente. La fase oscura se puede dar, ¿verdad? Independientemente sea día o de noche, a diferencia de la fase luminosa o la fase clara, que tiene que ser precisamente de día. Que pueden ocurrir tanto de día como de noche, que convierten el dióxido de carbono y otros compuestos en glucosa. Las reacciones oscuras son dos. Dice que es la fijación del carbono y el ciclo de Calvin. ¿Qué es el ciclo de Calvin? El ciclo de Calvin consiste en una serie de procesos bioquímicos que se realizan en el estroma de los cloroplastos de los organismos fotosintéticos, ¿verdad? Por acá traemos una representación, un dibujo para que se pueda ver cuál es el proceso de la fotosíntesis como un ejemplo de anabolismo dentro de este proceso que es el metabolismo celular. Aquí podemos ver en su representación la fase clara y la fase oscura. Podemos ver detalladamente que de noche, ¿verdad? Hay respiración y dice, la fase oscura es el estroma, en ella se realiza la fijación de carbono. Podemos ver en la parte subterránea, donde está la raíz de la planta, donde se nutre de agua, donde se nutre de otros elementos, donde se nutre también de lo que es diferentes componentes, diferentes abonos.
donde también se nutre de lo que es el dióxido de carbono, que es en esa capa terrestre entre la superficie, ¿verdad? Y lo que es la tierra, y otros microelementos también que son parte de ella. Y podemos ver en el día, que es la fase luminosa. Podemos ver una serie, ¿verdad? Y dice que en ella se producen transferencias de electrones. Entonces, este componente de la fase luminosa o la fase clara y la fase oscura son los que representan el proceso de la fotosíntesis. Entonces, como podemos ver, independientemente tenga o no tenga luz, la fase oscura se desarrolla de esa forma, no depende de la luz. Y la fase clara depende totalmente de lo que es el día y particularmente de lo que es la luz. Bueno, por acá tenemos un video también para que concluyamos en lo que es la fotosíntesis. Gracias. Vamos a retomar lo que es la presentación para ir finalizando. Como pudieron observar, ese es el procedimiento de la fotosíntesis en el ser vivo de las plantas. Y ya me acordé el nombre de la flor para que pueda ejemplificar. Es la famosa veranera, que se da mucho aquí en nuestro país. En la veranera, si no tiene la luz del sol, si no está en el sol, difícilmente florece. Entonces, eso es un ejemplo de la importancia de la fotosíntesis y dentro de las diferentes fases de lo que es
la fase clara y la fase oscura, la fase clara. Bueno, en conclusión, recapitulando, como les mencionaba, estudiamos lo que es el metabolismo celular. Sabemos que el metabolismo celular es un conjunto de procesos dentro de los cuales, recapitulando, ¿verdad? Como concepto básico, dentro de los cuales se dan diferentes procesos que le dan vida, que reorganizan, ¿verdad? Y que transforman los seres vivos a través del sistema celular. Luego, dentro del metabolismo celular, tenemos diferentes procesos. Hay otros procesos como la fermentación, como lo que es la digestión y la mitosis, que no los estudiamos en esta videoconferencia, que no vamos a profundizar, no profundizamos en ellos, pero particularmente dos de los procesos del metabolismo celular, que es el anabolismo y el catabolismo, fueron los que fueron objeto de estudio esta tarde. Y muy sencillamente el anabolismo es el encargado de construir y reorganizar las moléculas, a diferencia del catabolismo, que es el encargado de liberar energía. ¿De qué forma? Desintegrando esas moléculas, es decir, que actúan en fases independientes, pero depende uno del otro, valga la redundancia. Asimismo, también dentro de esos dos procesos del metabolismo celular, anabolismo y catabolismo, vimos el ejemplo de anabolismo, que es la fotosíntesis. La fotosíntesis, que es un fenómeno natural que se da en los seres vivos, particularmente en las plantas, ¿verdad? Ya vimos algunos ejemplos de ellos, ya vimos el video, y finalmente tenemos algunas preguntas que son bastante básicas para que entendamos cuál es su diferencia, ¿verdad? Entre anabolismo y catabolismo. Podemos decir que el anabolismo es el que construye y reorganiza las moléculas, a diferencia del catabolismo, que no las construye ni las reorganiza, sino que es la encargada de desintegrarlas, de reaccionar, de desintegrarlas y de liberar esa energía, ¿verdad?, que está dentro de ellas. La fotosíntesis, ¿qué es la fotosíntesis? Ya sabemos que la fotosíntesis, ¿verdad?, es una representación de anabolismo, prácticamente es una reacción bioquímica dentro de los seres vivos y es una transformación que necesita de dos fases, la fase clara y la fase oscura, que son fundamentales para el crecimiento y para la vida, valga la redundancia, de este ser vivo, que son las plantas. Y la diferencia entre fase clara y la fase oscura, ya lo sabemos, como muy bien lo hemos representado, que la fase clara, ¿verdad?, depende de la luz. Y la fase oscura es independiente de la luz. La fase oscura se puede desarrollar durante el día y durante la noche. Y a diferencia de la fase clara, que necesita de la luz solar. Es decir, si no se posee la naturaleza y los rayos del sol, ¿verdad?, es difícil que este ser vivo se desarrolle, se reproduzca y tenga vida propia. Bueno, es así como llegamos prácticamente. Si hay algún tipo de consulta, no duden, ¿verdad?, en escribirme a mi correo electrónico, se lo voy a reiterar. Mi correo electrónico es almanatali6@gmail.com. Yo les he estado escribiendo para compartir las agendas, para compartir los subtemas, para invitarlos a que visiten estas videoconferencias que son grabadas y que las pueden ver en el canal de YouTube, en Urani UES. Ahí se cuelgan todas esas videoconferencias, para que ustedes, además de leer, de hacer sus apuntes, también puedan compartir junto a nosotros, que somos sus tutores y que estamos a la disposición de ustedes, estos temas. Así es que, bueno, llegamos hasta acá con esta videoconferencia. Como les reiteraba, invitarles a que tengan una buena semana y que sigan en esas evaluaciones y sigan estudiando arduamente para que el día que se enfrenten a ese examen de admisión puedan tener la claridad de todo lo que es la biología, sus temas y sus subtemas. Que tengan una feliz tarde.